Buenas tardes, hermanos. Jesús es el Señor. Continuamos viendo el alimento diario, la perseverancia en la esperanza. De la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Vamos a empezar el mensaje número 5, el trabajo de amor. Damos gracias al Señor por su palabra. Hermanos, Dios nos está hablando y cuando Él nos habla, debemos concentrarnos para recibir la luz de la palabra. La palabra de Dios produce la fe en nosotros. Si miramos el hablar del Señor, en 2 Corintios nos muestra que Dios tiene un ministerio y ese ministerio es el ministerio del Espíritu. Y para que ese ministerio funcione, se requiere de ministros que ministren bien para la edificación del cuerpo de Cristo. Asimismo, en el libro de los Romanos, el Señor nos habla enseñándonos que tiene una salvación completa, que quiere hacer la realidad en cada uno de nosotros. A partir de Romanos 12 hasta el capítulo 16, nos habla del vivir de la vida de iglesia, porque sin el vivir adecuado, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa plena salvación? Gracias al Señor que ahora Dios, por medio de las cartas a los tesalonicenses, nos está hablando porque quiere dejar algo en nosotros. Dios nos está mostrando una visión completa con respecto a su venida. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:3, que nos dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este versículo, la palabra de Dios nos muestra que la vida de la iglesia tiene una estructura formada por la fe, el amor y la esperanza. El deseo de Dios es que la iglesia atraiga, cautive, enamore a las personas. Dios desea que la iglesia sea una iglesia modelo y para esto se requiere de esta estructura establecida por Dios. Alabado sea el Señor. Podíamos poner el ejemplo de la construcción de un edificio. Su estructura empieza por construir primero la forma, el esqueleto, y esa estructura está formada por los cimientos, adobes, vigas, columnas, losas, amarres y otros materiales. Para poder mantener la carga del edificio, su seguridad y confianza en esa construcción, se requiere de esa buena estructura. Por eso, hermanos, hoy le damos gracias a Dios que le ha dado una estructura a la iglesia para su crecimiento espiritual, estabilidad y confianza. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles por causa de la pandemia, con situaciones y consecuencias fuertes. ¿Qué hacer para mantenernos firmes, en pie y no derrumbarnos con este peso? La respuesta está en ese regalo divino que Dios nos dio, la fe, el amor y la esperanza. Si nosotros nos mantenemos en esa estructura, estaremos seguros, firmes y sólidos. Hermanos, sin esta estructura no es posible crecer en vida y sin ella no es posible servir a Dios. Tampoco es posible predicar el Evangelio. No hay manera de predicar el Evangelio si yo no guardo la fe, si no hay amor para los hermanos y para la obra del Señor, y si no perseveramos en la esperanza de la venida del Señor. Gracias a Dios por la palabra fundamental y la palabra profética. Vamos a leer
1 Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Estos versículos nos dicen: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, el poder de la palabra de Dios para cambiar la situación, la posición caída del hombre. Aleluya. Solo la palabra tiene ese poder de cambiar. En el versículo 9 nos muestra que la condición de los tesalonicenses era la idolatría. Ellos confiaban en los ídolos y no solo eso, sino que les servían. Lamentablemente, por causa de la desobediencia, cuando el hombre se desconectó de Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se independizó. En Génesis 11:4 vemos cómo el hombre establece su propio gobierno, se autoexalta y confía en sus propias capacidades. Oh, Señor Jesús. En Romanos 1, del 18 al 26, vemos que el hombre tiene culpa, vemos la culpabilidad del hombre y vemos la condición del hombre caído sin Dios. Amén. Vamos a leer estos versículos. Nos dicen lo siguiente: Romanos 1, Romanos 1, del 18 al 26. Amén. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque por lo que de Dios se conocen, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí vemos la condición del hombre caído, sin Dios, donde ellos rechazaron al Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios, como nos dice el versículo 22, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, en el versículo 23. Aquí vemos todo lo que es la idolatría, la inmundicia, la concupiscencia del hombre y el estado de su corazón, según el versículo 24, cambiando la verdad por la mentira. Es decir, vemos la condición precaria de la humanidad después que se desconectó de Dios
poco a poco el hombre fue cayendo, apartándose cada vez más de Dios. Pero gracias al Señor que Dios viene a través de su palabra, para que a través de ella el hombre se pueda volver a Él. En el Antiguo Testamento, Dios mismo, por medio de los profetas, realizó este propósito. Hoy, igualmente en el Nuevo Testamento, nos habla por medio de sus profetas, trayendo la palabra profética. ¿Para qué? Para darnos dirección. Por tanto, hermanos, solo la palabra puede cambiar la condición del hombre. La palabra es la solución para los problemas. La palabra es el Evangelio. La palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya por la palabra. La palabra es la que cambia. Por eso los tesalonicenses experimentaron un cambio. ¿Por qué? Porque ellos la escuchaban con fe y de inmediato dejaron la idolatría. Hoy hay mucha idolatría, mucha incredulidad, pero solo la palabra puede cambiar esto, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La palabra es luz, la palabra es verdad, la palabra es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Hermanos, sin la palabra de Dios no hay seguridad, no hay peso, no hay salud espiritual, ni psicológica, ni física. Por eso nosotros, como hijos del Señor y miembros del cuerpo de Cristo, amamos a Dios y amamos su palabra. Oh Señor Jesús. Vamos a leer 1 Timoteo 1:14. Amén. Esta palabra nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor sobreabundó en Pablo, con la fe que están en Cristo Jesús. La fe y el amor son producto de la gracia del Señor. Por medio de la fe recibimos al Señor y por medio del amor disfrutamos al Señor en quien hemos creído, en quien hemos recibido. Amén. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se produce la fe. Como nos dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque la palabra puede cambiar esto, porque la palabra produce la fe y la fe actúa en nuestro espíritu, reconectándonos por medio del espíritu con Dios. Por medio de la fe, nosotros podemos reconectarnos nuevamente con Dios. Vamos a leer Hebreos 11:1, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh Señor Jesús. Hermanos, la fe es la que da la sustancia. Ahí miramos la definición de upóstasis, que es igual a sustancia. Entonces, la palabra llega a nosotros, produce fe en nosotros y por medio de esta fe nos reconectamos con Dios. Es decir, traemos toda la realidad de Dios a nosotros. Aleluya. Por eso es que ella produce cambio. Por eso es que la palabra nos saca de la idolatría. Por eso es que nos saca de las tinieblas. Vamos a leer Hechos 26, versículo 17 al 9. Amén. Hechos 16, versículo 17 al 19. Perdón, es Hechos 26. Nos dice lo siguiente. Oh, Señor Jesús. Nos dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, hermanos, gracias al Señor, porque esto es lo que produce el perdón de los pecados. Esto es lo que hace que el poder de la palabra de Dios traiga bendición, traiga luz para nosotros, porque trae a Dios mismo a las personas, trae la luz, trae, derrota las tinieblas, toda la oscuridad, todos los conceptos, los malos pensamientos. Por eso damos gracias al Señor por el poder de la palabra. La palabra es un requisito indispensable para fortalecer nuestra fe. Por eso damos gracias al Señor. En Hebreos 4:2 leemos, oh Señor Jesús, Hebreos 4:2 leemos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Señor Jesús. Hermanos, en este versículo nos muestra que el pueblo de Israel no oyeron con fe. También miremos en 1 Tesalonicenses 3, 1, 5. Primera de Tesalonicenses 3, 1, 5. Nos dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, la iglesia en Tesalónica estuvo pasando por momentos muy difíciles, por momentos de tribulación, de persecución, como las tuvo el apóstol Pablo. Pero ¿qué mantuvo en pie a estos hermanos en Tesalónica? Lo que los mantuvo firmes fue la fe que tenían en Dios y la fe que tenían en la palabra y la fe que tenían en los siervos que Dios había enviado, como fue el caso del apóstol Pablo, Timoteo y Silas. Por eso, segunda de Crónicas 20:20 nos anima a creer en la palabra. Nos dice, creed en Jehová Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Qué bendición, hermano. Qué riquezas, qué maravilla es la palabra de Dios. La palabra es la verdad. La palabra es el camino. La palabra es el mismo Cristo. Hermanos, no olvidemos que el enemigo de Dios y nuestro va a venir siempre a traer tentaciones para que nosotros pequemos contra Dios, para que nosotros no hagamos el bien, para que bajemos la guardia, para que nos desanimemos, para desviarnos del camino. Él sabe que si Él debilita nuestra fe, el amor no aparece y la esperanza mucho menos. Es por eso, queridos hermanos y hermanas, que muchos están pasando por pruebas y situaciones difíciles y dolorosas. Pero por favor, no dudemos de Dios, no dudemos de su palabra y de su buen corazón. En Salmo 106, la palabra nos dice, Señor Jesús, nos dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es sus misericordias. Gracias al Señor. Nosotros, como escogidos de Dios, debemos oír con fe. Nosotros debemos creer en la palabra. ¿Por qué? Para que podamos reconectarnos con Dios, para que la fe objetiva se vuelva una realidad en nosotros, se vuelva fe subjetiva. Es decir, que nosotros lo que hablemos, lo que creemos, lo practiquemos, lo hagamos realidad en nuestras vidas y lo demos a conocer a las demás personas. ¿Cómo se produce la reconexión con el Señor? Cuando nosotros creímos, cuando inicialmente creímos en el Señor, cuando oímos el Evangelio y creímos, nos convertimos inmediatamente. Nuestro espíritu fue regenerado. Es decir, la palabra que ese espíritu entró en nosotros se unió con nuestro espíritu y nacimos de nuevo, nacimos del espíritu, fuimos regenerados, por eso somos hoy hijos de Dios, tal como nos lo dice Juan 1:12. Vamos a leer Juan 1:12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor, somos los hijos de Dios. Gracias al Señor. También en Juan 3, del 13 al 7, vemos la experiencia de Nicodemos. Vemos el poder de la palabra que viene como el Espíritu a producir en nosotros un nuevo nacimiento, una reconexión con Dios. Aleluya por esta reconexión, aleluya por ese nuevo nacimiento. Nosotros, cuando no estábamos en los caminos del Señor, estábamos en una condición de muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya somos unas criaturas nuevas. Ahora hemos nacido de nuevo, ahora estamos en los caminos del Señor y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a leer Colosenses 3, versículo 14. Colosenses 3, versículo 14. Perdón, versículo 1, Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabamos al Señor. Hermanos, la reconexión nos lleva a buscar siempre las cosas de arriba, aún como nos dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermano, ese es el efecto de la reconexión, ese es el efecto de la palabra de Dios en nosotros. En Efesios 1:13 nos muestra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias al Señor. Cuando no teníamos esa certeza, cuando no estábamos sellados con el Espíritu, andábamos buscando las cosas de la tierra, preocupados por muchas cosas. No nos preocupaban las cosas de Dios. Cada uno distraído en sus propias cosas, en el mundo, en los afanes, en las diversiones. Pero ¿por qué ahora buscamos las cosas de Dios? Porque ya estamos reconectados con Él. Gracias a su misericordia, ahora buscamos la Biblia, buscamos la oración, nos alimentamos de la palabra. Señor Jesús, la palabra profética que nos trae la luz, nos trae el mover actual del Señor. Gracias al Señor. Hermanos, ese es el efecto de la palabra profética. Nosotros que nos reconectamos con Dios, por eso no debemos preocuparnos tantos por las cosas terrenales, por los afanes del mundo, por los afanes del sustento, sino que debemos aprender a vivir con las cosas que no se ven, como nos dice 2 Corintios 4:18. No debemos perder el tiempo y poner
y poner nuestras energías en estas cosas que son temporales. Oh Señor Jesús, hermanos, gracias al Señor que en Efesios 1, del 19 al 23, vemos que el Señor nos llevó a los lugares celestiales, como nos dice el versículo 20. La reconexión con Dios consiste en que ahora nosotros podemos llegar a los lugares celestiales. Qué privilegio, hermanos. Podemos llegar a los lugares celestiales. Alabado sea el Señor por su palabra. Vamos a leer Efesios 2:6. Nos dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias al Señor, porque fuimos resucitados y no solo eso, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias al Señor, gracias al Señor por esta maravillosa misericordia de Dios. Es decir, ahora hay algo que nos lleva hacia esa experiencia. Hermanos, hay muchas cosas que nos mantienen atados, que no nos dejan experimentar los lugares celestiales, las cosas de arriba, que no nos dejan buscar lo celestial, las cosas que están en la esfera de arriba, sentimientos, problemas económicos, situaciones por cosas materiales. Realmente muchas cosas pueden impedirnos que busquemos las cosas de arriba. Algunas decepciones, situaciones donde hay falta de perdón. Todas esas cosas, hermanos, pueden estar atándonos, haciéndonos peso para atarnos en las cosas de la tierra. Pero en la medida en que la palabra profética va entrando en nosotros, va cambiando, haciéndonos cambiar nuestra actitud. Y cuando nosotros escuchamos la palabra con fe, eso nos va llevando hacia un vivir diferente. Todas estas experiencias nos llevan a reconectarnos con Dios. El Señor quiere que nos demos a Él, que nos consagremos a Él, que podamos vivir de verdad la realidad del reino de los cielos, porque nosotros no somos de aquí, nuestra ciudadanía es celestial, es de los cielos, pero esa realidad se vive aquí en la tierra. Gracias al Señor. Él quiere que usted y yo lo sirvamos y que nos demos a Él, que lo sirvamos siendo esos ministros del nuevo pacto que llevan la palabra de Dios sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, reconocimientos, a pesar de que este encargo puede traer desgastes y sufrimientos. Si lo hacemos, pero lo hacemos para agradar a Dios, para agradar al Señor y no agradar a los hombres. Gracias al Señor porque eso produce en nosotros, eso produce en cada uno de nosotros, en usted y yo, un trabajo de amor. Gracias al Señor por esa misericordia suya. Vamos a leer Juan 3:16, un versículo maravilloso que nos muestra la manera como Dios amó al mundo y llama al mundo, ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a creer en el Señor, vamos a creer en su palabra. En 1 Tesalonicenses 1:3, que ya lo leímos, pero volvamos a leerlo, nos dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí vemos que Pablo habla del trabajo de amor. Y en 1 Tesalonicenses 2, versículos 2 y 3, nos dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza,
ni fue por engaño. Señor Jesús. Pablo expresa cómo ellos se comportaron juntos con los hermanos. En el versículo 3, ellos no tenían doble intención, no había impureza en su corazón. Ellos eran puros de corazón, aprobados por Dios. Y en el versículo 6 nos dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Señor Jesús, vemos hermanos, Pablo y Silas y Timoteo no buscaban la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Mis hermanos, aquí vemos que los apóstoles, a pesar de su desgaste y sufrimientos, servían al Señor con gozo, servían al Señor con amor. Ese es el deseo de Dios con usted y yo, que sirvamos con gozo y con el objetivo de que los hermanos sean cimentados, fortalecidos en la palabra. Es un ejemplo para que nosotros hoy sigamos este camino. Hermano, el deseo de Dios, el gran objetivo es que nosotros participemos en la edificación de la iglesia. Pero para edificar la iglesia hay que perseverar. Esto requiere un trabajo de amor y este trabajo implica que nos enfrentemos a nuestra propia alma. El problema, la dificultad está en nuestros conceptos y opiniones, la cual esta alma está llena de preferencias, gustos, pensamientos, prefiere mucha comodidad, aún hay desánimo, pero nosotros debemos servir al Señor pensando en la recompensa que tenemos en los cielos, no en las ganancias deshonestas de esta tierra, no en el reconocimiento de la tierra, en el dinero, en la fama, ni en que tengamos seguidores. Pablo fue un ejemplo de esto. Gracias al Señor. Primera Tesalonicenses 2, nuevamente hermano, del 1 al 8. Ya lo leímos. Nos muestra cómo él trabajó. Y a pesar de sus sufrimientos y desgastes, él era para los tesalonicenses como un padre, como una madre porque él daba cariño y alimento, y como un padre porque él exhortaba para que los hermanos tuvieran un vivir adecuado, tal como nos los muestra 1 Tesalonicenses 2:7. Vemos una madre que cuida con amor, amamantó a los hermanos, quedó siempre llevándoles vida, animándoles, llevando espíritu y vida. En el versículo 8 vemos que a pesar de la oposición, él siguió dando cariño y afecto. Nunca reclamó, nunca lo hacían con algún interés. En los versículos 11 y 12 de 1 Tesalonicenses 2 dice, todo esto redunda en la edificación. El Señor quiere hacer de nosotros tales modelos. Oh Señor Jesús, debemos seguir los modelos de los apóstoles y nosotros convertirnos en los modelos de los hermanos. Y cada uno debe ser modelo en su casa, en su familia, en los que están cercanos. Si todos buscamos este modelo, la iglesia así será edificada. Y será una iglesia que atrae, una iglesia que cautiva y enamora. Hermanos, todos podemos ser usados por el Señor. No podemos desanimarnos, no podemos tener una autoestima baja. El Señor nos dio modelos y por medio de la palabra y el Espíritu podemos alcanzar tal modelo. Que usted y yo seamos aquellos que actúan como madre y padres. Porque de esta manera estaremos construyendo una base firme y sólida hoy en nuestra familia, en nuestra iglesia, y estaremos solidificando y arraigados en la verdad, en la palabra profética, para que cuando venga el anticristo, él no nos engañe con sus mentiras. Si no estamos hoy bien cimentados en la palabra, como dice el Señor, hasta aún los escogidos del Señor podrán ser engañados
pero nosotros debemos estar firmes, arraigados y cimentados, creciendo en el Señor. Gracias al Señor. Hermanos, en Salmos 46, del 1 al 3, vemos que Dios es nuestro amparo. Dios es mi amparo y mi fortaleza. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Vamos a aferrarnos más al Señor y a creer más en su palabra. Dios creó un pueblo que tiene la fe, el amor y la esperanza para que pueda reinar con Él en el mundo venidero. Debemos saber que Satanás engaña al mundo entero y a veces hasta a los escogidos de Dios. Por eso, hermanos, vamos a aferrarnos más a Dios, vamos a aferrarnos más a su palabra. Hay que creerla. La segunda estructura que nos muestra la palabra nos dice que Dios nos ha dado el amor. Cuando la palabra de Dios es hablada como Dios nos las ha dado, el Espíritu Santo es derramado. En esta estructura del amor, si la fe es hacia Dios, el amor es hacia los hermanos. El amor no es hacia mí, es hacia los hermanos. ¿Por qué no es hacia mí? Porque yo debo expresarlo, darlo a conocer. Por eso, como dice la palabra, eh, habrán hombres amadores de sí mismos, pero en la vida de la iglesia esta estructura del amor es hacia afuera, es hacia los hermanos. Oh Señor Jesús, hacia las almas. Hermanos, la vida de la iglesia es para ayudar a levantar a los caídos. No somos jueces para condenar. En 1 Tesalonicenses 3:12 leímos: el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Espíritu Santo, hermano, es sabio, porque Él sabe que aunque estamos en la vida de la iglesia, tenemos preferencias, tenemos simpatías por algunos, solo tenemos en cuenta al grupo que nos cae bien, al que nos agrada, y hacemos a un lado al que no nos simpatiza. Hoy no está, hermanos, no está el amor de Dios. El amor de Dios es para todos los miembros del cuerpo, sin discriminación. Que esa sea mi actitud, que esa sea nuestra actitud. Que Dios nos guarde de ser una iglesia agresiva, una iglesia que excluye, una iglesia que en el primer error de un hermano lo abandonamos. Señor Jesús, Dios quiere que nos soportemos los unos a los otros, como nos dice Efesios 4:2. En amor, nosotros que somos espirituales, debemos restaurar con amor, con espíritu de mansedumbre. Restaurar es nuestro encargo. No somos divulgadores de pecados de nadie, pero estamos para restaurar, estamos para ayudar, estamos para decirte, hermanos y hermanas, sigue adelante. La vida de la iglesia es Filadelfia, y Filadelfia, que tiene el nombre, que tiene el espíritu, que tiene la palabra profética más segura, también tiene el amor fraternal. El Señor levantó a un paralítico. El Señor rescató a Pedro del mundo. Nos rescató a nosotros. Liberó a un ciego. Esa es la vida de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Un mandamiento nuevo nos ha dado el Señor: que nos amemos los unos a los otros. Que esta sea la realidad en usted y en mí. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén.